Viendo, pero he aprendido que es mejor decirles, haz esto, porque a veces si ellos están haciendo algo que yo no quiero que hagan, les digo, no hagas eso, pero luego van y hacen algo más que no quiero que hagan. Entonces, mejor haz esto, aquí, no te muevas de aquí. Las palabras que nosotros hablamos tienen poder. Lo que pensamos y lo que decimos afecta nuestras vidas de quienes nos rodean. Nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Proverbios 18:21 lo dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Durante los últimos meses hemos pasado tiempo estudiando las bienaventuranzas, parte del Sermón del Monte. Pero ahora, al conmemorar la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quiero hacer una pausa para considerar las palabras, las frases que Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, habló mientras colgaba de la cruz en el Monte Calvario. Antes de eso, quiero leer una escritura, Juan capítulo 19, versos 16 al 18, que dice así: así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Golgota. Ahí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Les invito que oremos para que el Señor nos guíe en esta tarde. Amén. Padre eterno, te damos gracias por este día que nos das, por la oportunidad de reunirnos aquí en tu casa. Señor, durante esta semana que conmemoramos, nos recordamos de tu sacrificio en la cruz, te pedimos, Señor, que podamos conectarnos contigo, de no solamente analizar los acontecimientos con nuestro corazón, o con nuestra mente, sino que también con nuestro corazón. Señor, que podamos captar la profundidad de tu sacrificio en la cruz y todo lo que implica para nuestras vidas. Tu sacrificio en la cruz es el acontecimiento más grande de toda la historia, que literalmente rompió la historia en dos. Obra nuestras vidas. Que tus palabras, Señor, que tus palabras lleguen a nuestros corazones, transformen nuestras vidas y que seamos transformados a ti, Señor, que lleguemos a tu estatura. En el nombre de Cristo Jesús, bendice todos los que estamos reunidos aquí en este lugar y también los que nos acompañan en las redes sociales. Señor, bendícenos, ayúdame para hacer un buen trabajo, Señor, para poder comunicar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Los hombres habían hecho lo peor que podían haber hecho. El que hizo el mundo había entrado al mundo, pero el mundo lo rechazó. Vivía Jesús entre nosotros como el unigénito del Padre, pero fue rechazado por los suyos. No había lugar para él en la posada. No había una proclamación real para anunciar su nacimiento. Poco después, Herodes trató de matarlo para destruirlo. Algo que sería un tema recurrente durante su ministerio terrenal. Pero por fin se les han concedido los deseos a sus enemigos. Y el Hijo de Dios se había cedido. Se entregó en sus manos. Se había llevado a cabo un tribunal injusto. Y aunque sus jueces
no encontraron ninguna culpa en él, cedieron al clamor de aquellos que lo odiaban, mientras gritaban una y otra vez, crucifíquenlo. El domingo estábamos celebrando la entrada triunfante, donde las multitudes decían, Hosana al rey, Hosana al hijo de David, y lo aceptaron como rey. Pero unos días después, no digo que todas las multitudes, pero muchos estaban gritando, crucifíquenlo. Y ahí nuestro Señor cuelga en silencio. Abre la boca para hablar. ¿Está llorando por dolor? No. ¿Abre la boca para condenar a sus asesinos o a los que clamaban por su muerte? Tampoco. Él está orando por sus enemigos. Lucas capítulo 23, 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es muy impactante y muy llamativo para mí que mientras Jesús estaba sufriendo en la cruz, mientras Él estaba colgando en la cruz, no abrió su boca para condenar, no abrió su boca para quejarse, no abrió su boca para maldecir, sino las primeras palabras que se registran es una oración a Dios. Es una oración de perdón, es una oración de gracia y de misericordia que dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Mantiene una actitud de oración. Qué significativo, qué instructivo. Su ministerio público se había abierto con oración. Durante su ministerio terrenal se iba a los montes, se iba a un lugar escondido a orar, a consagrar su vida al Señor, a Dios. Y ahora lo vemos aquí terminando su ministerio terrenal también orando. Y aquí lo vemos. Sus manos ya no podían ministrar a los enfermos, ni sus pies llevarlo a las misiones divinas, y ya no podía participar en instruir a sus discípulos, porque sus discípulos también lo habían abandonado. Pero ¿cómo se ocupa entonces en el ministerio de oración? Quizás hay algunos aquí que también ya pasaron los años y dicen, pues ya no tengo nada que entregar, ya mis fuerzas me faltan, ya no tengo el ánimo como antes, ya no tengo las fuerzas como antes, pero nos podemos mantener en una actitud de oración, porque dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos son testigos aquí en esta noche del poder de la oración? Estaban enfermos y oraron a Dios y Él obró. Estaban cabizbajos, pero el Señor le dio su fortaleza y su gozo. Oraron por sus esposos, sus esposas, sus hijos, y el Señor trajo transformación. Al orar por el perdón de sus enemigos, Cristo golpeó hasta la raíz de su necesidad. Y su necesidad es la misma necesidad que cada persona descendiente de Adán tiene: el perdón de nuestros pecados. Es la gran necesidad de la humanidad. Al orar por sus enemigos, Cristo no solo nos puso un ejemplo perfecto de cómo debemos tratar a los que nos maltratan. Yo tengo que manejar desde Mercedes para venir a la iglesia, y ahí vengo en la carretera, y a veces se me mete un carro y yo me quiero desclavar de la cruz, pero no, porque tengo que predicar hoy. Imagínense, hermanos, a veces nos desclavamos por cosas que, ay, Señor, ayúdanos, pero como el Señor no se desclavó. Y no creo que tampoco no estaba tentado, porque Él sabía por qué Él estaba allí en la cruz. Él nos pone el ejemplo.
Y nos enseñó también a considerar que ninguna persona está más allá del alcance de la oración. Nunca pierdas la esperanza. Incluso en tus últimas horas, en tus últimos momentos, sigue orando, sigue clamando al Señor, sigue buscando de la presencia de Dios, porque quizás ahora es eso tu ministerio. Quizás por eso el Señor todavía te tiene aquí, para que tú puedas orar por tus hijos, para que puedas orar por tus esposos, para que puedas orar por tus nietos, para que puedas orar por tu pastor, para que puedas orar por tu iglesia, para que orar para que el Señor traiga un avivamiento a su iglesia, a nosotros. La siguiente palabra es una palabra de salvación. No fue casualidad que el Señor de la gloria fuera crucificado entre dos ladrones. No hay accidentes en un mundo gobernado por Dios, y no es casualidad que estés hoy aquí o estés unido a nosotros en línea escuchando este mensaje hoy. Y lo digo así con certeza, que hoy has llegado a una cita divina con el Señor. No estás aquí por casualidad, no estás aquí porque alguien te rogó, estás aquí porque el Señor tiene un plan, un propósito para tu vida. Una cita que puede transformar tu vida. No cabe duda que hoy es el día de la salvación. La gracia y el poder de Dios están aquí para encontrarte donde estás y transformar tu vida para su gloria. Imagínate que el Señor llegó a la cruz y Él sabía que se iba a enfrentar, que él iba a conocer, iba a interactuar con ese ladrón. Él va hasta lo último de la tierra, Él va hasta la cruz del Calvario para alcanzar a un pecador. Y Dios presidió la escena. Desde toda la eternidad había decretado cuándo, dónde y cómo y con quién debía de morir su hijo. Dios había declarado por medio de Isaías que su hijo debía ser contado con los transgresores. Una razón, entre otras, es para mostrarnos la posición que ocupó como nuestro sustituto. Nuestro Señor era inocente, era sin culpa, pero literalmente tomó el lugar de un criminal, Barrabás, y murió la muerte de un criminal. A ambos lados de Jesús colgaron a los dos criminales condenados a muerte. Uno de ellos tuvo una experiencia de conversión en sus últimas horas. ¿Qué podía hacer él? ¿Qué podía hacer ese ladrón que tuvo esa experiencia, esa conversión? Porque había dos. La Biblia lo registra que al principio los dos estaban diciendo cosas al Señor. Si tú eres Dios, ¿por qué no te salvas tú y también nos salvas a nosotros? Pero en otro evangelio, en otro de los evangelios, nos dice que uno de ellos lo estaba diciendo cosas así indebidas, malas, pero el otro le dijo: no le digas nada. Tú y yo estamos aquí por nuestra culpa. Tú y yo sí merecemos, pero él es inocente. Y ¿qué podía hacer él? No podía realizar ninguna buena obra, no podía caminar por los caminos justos, no podía prometer vivir una vida mejor, porque estaba en momentos de la muerte. Todo lo que podía hacer era darse cuenta de que era un pecador y que de aparte de Dios no era nada, no podía hacer nada y no tenía nada, pero Jesús lo era todo, podía hacer todo y lo tenía todo. Cuando llegamos al momento en que nos damos cuenta de nuestra condición perdida y que solo un toque de Dios puede salvarme, solo un toque de Dios puede perdonarme, puede transformarme, es entonces cuando podemos tener fe en Jesús y experimentar su gracia. Este criminal, este ladrón tuvo que llegar a lo más bajo para realizar
su necesidad de un creador. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros, que el Señor permite que nosotros lleguemos hasta lo más bajo. Porque es solamente allí, cuando no tenemos nada, que nos damos cuenta que Jesús es lo único que necesitamos. El Señor dice, tú tienes mucho, estás satisfecho con tus posesiones, estás satisfecho con tus logros, pero es cuando el Señor permite que todas esas cosas se desvanezcan, quizás la salud, quizás otras cosas, es cuando nos damos cuenta que necesitamos a Jesús. Y dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me parece interesante y no sé por qué no lo hizo, pero no dijo, Jesús, perdóname. Jesús, perdona mis pecados. No sé si se sentía como si no merecía. Quizás dijo, no, ¿cómo le voy a decir al Señor que me perdone después de todas las cosas que yo he hecho? Y quizás, esto lo digo yo, quizás dijo, no, lo único, no voy a pedir que me tenga en su reino, solamente le voy a decir, Señor, cuando estés en tu reino, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De nuevo, nadie está fuera del alcance del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios puede cambiarte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 22 a 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Murió la muerte que merecíamos, pero Isaías capítulo 53, verso 5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La tercera palabra fue una palabra de afecto. Juan capítulo 19, verso 25 y 26 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quienes él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. María y el amado discípulo Juan estaban cerca del Salvador que sufría. Su amado hijo, el amo y el Señor de Juan. Este era el mismo Juan que, aunque era un hombre adulto, se inclinó sin vergüenza cariñosamente sobre Jesús en la comida de la Pascua. Y fíjense lo que dice Juan 13, 23, dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, fíjense, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es evidente que Juan amaba a Jesús, pero es interesante que la Biblia no lo describe como el discípulo que amaba a Jesús, sino lo describe como el discípulo que Jesús amaba. Es que Jesús ama a los adoradores. Amen. Jesús ama los que no tienen vergüenza de levantar sus manos y decir gloria a Dios y aleluya. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo que hay adoradores aquí en esta casa. Alguien diga gloria a Dios. Alguien alaba al Señor conmigo. Si Él ha sido bueno contigo, aleluya. Aleluya. God, we love you. We bless your name. We thank you, God. He loves a worshiper.
And I know that we're in a house of worship. I don't even have to cheerlead you into worship. No tengo que ser un porrista. Y eso no estaba en mis notas. Entonces, a veces tengo que traducir. Pero me recuerda el porrista, right? Cheerleader. Dios ama adoradores, porque cuando adoramos, Jesús se aparece y habita en medio de tus alabanzas. Cuando adoras, fíjese, dejó de morir. Estaba muriendo en la cruz y dejó de morir para hablar con Juan y su mamá, para darles provisión. La siguiente palabra es una palabra de angustia. Es una palabra que es muy difícil, es un misterio, no logro entenderlo. Mateo capítulo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las otras declaraciones de Jesús son más fáciles para digerir, pero esa declaración es sorprendente, es un misterio. Ser abandonado. ¿Cuántos han sido abandonados en una ocasión? ¿O saben de alguien? Abandonados por un cónyuge, abandonados por familiar, un pariente, un amigo. Eso es insoportable, eso marca tu vida. Pero imagínese ser abandonado por Dios. Esto es más allá de la comprensión. No sé cuántos se han sentido así. Yo sé que a veces yo me siento muy cerca de Dios. Yo me siento muy cerca, como puedo orar por cualquier cosa y me lo va a contestar. Y luego hay veces que me siento muy lejos. No sé si eso les pasa. Pero ¿nos deberíamos de guiarnos por nuestros sentimientos? Porque Él nos ha dado el escudo, no de los sentimientos, pero el escudo de la fe. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que me ama. Pero Jesús, aquí en esta ocasión, digo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero incluso si pudiéramos imaginarnos abandonados por Dios, difícilmente podríamos imaginar que Jesús fuera abandonado por Dios. Pero Jesús experimentó precisamente eso en la cruz, aunque por un momento, y lo hizo por nosotros. Aunque es difícil de entender, aunque es un misterio para nosotros explicar, pero es lo que dice la palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa era una pregunta que ninguno de los que lo rodeaban lo podían contestar. Sin embargo, el Señor Jesús había respondido a su propia pregunta, y su respuesta se encuentra en Salmo 22, de verso 1 al 3. Dice: Dios mío, así, Salmo 22 abre con las mismas palabras. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Y en verso 3 nos dice por qué. Pero tú eres santo. La cruz demuestra la horroridad del pecado. Demuestra, el pecado no es algo ligero. El pecado nos lleva a la muerte, nos lleva a la separación de Dios. Y ahí en la cruz del Calvario el Señor puso todo el peso de nuestros pecados sobre los hombros de Jesús. Todas nuestras ofensas, todas las cosas, todas nuestras transgresiones, lo puso en el holocausto, en el Cordero de Dios, en el Cordero Inmaculado, que no conocía pecado, que no conocía
Nada de ese tipo. Nuestras ofensas estaban sobre sus hombros, sobre su vida. Él los llevó en la cruz. Y cuando eso sucedió, por un momento, él experimentó algo que nunca había sentido en su vida: estar separado de Dios. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios. Todas nuestras ofensas, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros hemos hecho mal, que nos separan de Dios, Él lo tomó sobre su hombro para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Señor. La palabra quinta es una palabra de sufrimiento. Juan capítulo 19, verso 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Esas palabras fueron pronunciadas por el Salvador, que sufría un poco antes de inclinar la cabeza y entregar el Espíritu. Muchos se podría decir acerca de esta frase, porque aquí vemos no solo evidencia de la humanidad de Jesús, sino también vemos su gloria divina. Pero para redimir el tiempo, quiero concentrarme en la expresión de una necesidad universal, ya sea que el hombre natural lo articule o no. En todo el mundo está gritando, tengo sed. Un deseo consumista de adquirir riquezas, un antojo de honores y galardones, la búsqueda ansiosa detrás de los placeres de la carne, y así, etcétera. Pero nada puede saciar esa sed, porque esa sed es una sed espiritual. Nuestra alma, como el salmista escribió tan elocuentemente, dice: yo tengo sed como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo tengo sed de Dios. Tenemos sed de Dios. Estas no fueron palabras desesperadas y trágicas de un mártir. No eran palabras de lamento, sino de júbilo, de victoria. Jesús, cuando todo estaba dicho y hecho, no fue tomado por sorpresa por su traición. El juicio, los azotes, la crucifixión, nació para esto. Él estaba en una misión y había alcanzado todos sus objetivos. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando fue a la cruz, la Biblia dice que había un gozo delante de él, porque él veía más allá de la cruz. Él veía que una noche como esta, aquí en Christian Life Church, iba a venir alguien que necesita escuchar ese mensaje del perdón de los pecados, el evangelio, las buenas nuevas de Jesús, y que iban a resucitar a nueva vida. Triunfalmente declaró: consumado es. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he cumplido todas las profecías, he derrotado el pecado, y dame unos días y verán que voy a conquistar la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está la muerte? Tu aguijón. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Alguien alabe al Señor. Fue a la cruz sabiendo lo que iba a lograr. Iba a reconciliar a la gente, y por eso tenemos que seguir, por eso tenemos que preguntar, por eso tenemos que predicar. Perdón si estoy dejando. Fue a la cruz sabiendo lo que iba a lograr, y debido a que se humilló, fíjense, y debido a que se humilló a sí mismo, debido a que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso
5 a 6, Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Humillaos vosotros mismos, por tanto, debajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su debido tiempo. Porque Jesús se humilló, Dios lo exaltó. Nosotros cuando sufrimos, y no sufrimos como Jesús, pero cuando sufrimos, cuando nos humillamos, en vez de decir palabras ofensivas, en vez de decir, pronunciar maldición, y bendecimos y oramos por nuestros enemigos y oramos por los que nos maldicen, en vez de maldecir, bendecimos, algo sucede. Cuando nos humillamos, el Señor nos va a exaltar. La última palabra, y así voy a terminar, te prometo, es una palabra de satisfacción. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. A diferencia de su palabra de sufrimiento, aquí Jesús, una vez más en comunión con Dios y con palabras de satisfacción y fe, encomienda su espíritu a su Padre. Nadie le quitó la vida. Que quede esto claro, que nadie le quitó la vida. Nadie le quitó la vida. Ni Piloto, ni Herodes, ni los soldados romanos, ni los religiosos le quitaron la vida. Él se entregó. Jesús, con su amor y con buen agrado, puso su vida. Juan 10:18 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, perdón, él dice 10:18 dice que él puede entregar su vida y recogerla. Las palabras de Jesús nos hablan mucho como iglesia y individualmente.